Recuerdo bien ese día. Tenía apenas 7 años. Corría el año 1979. Y aunque para muchos ese sería un año común, para mí fue el año en que mi vida cambió para siempre. Vivía con mi abuelita y mi bisabuela en una casa pequeña, vieja, pero llena de calor y amor. Ellas lo eran todo para mí. Mi hogar, aunque modesto, siempre estaba limpio, ordenado. La pobreza no podía arrebatarle a esa casa lo que más importaba, la dignidad. El baño, un pozo negro, siempre me causaba cierta incomodidad, pero a esa edad uno no sabe bien qué es lo que ocurre allí abajo, solo que es algo extraño. La casa tenía terreno, mucho terreno, y eso me permitía correr, jugar, perderme en los rincones del patio, siempre bajo la mirada atenta de mi abuela, que cuidaba cada uno de mis pasos. Era una tarde cálida, alrededor de las 3 de la tarde. Todo parecía estar en su lugar hasta que la perrita de mi abuela empezó a ladrar. Pero no era un ladrido normal. No era de esos que se escuchan por la cercanía de otro animal, ni por un simple ruido en el viento. Este ladrido era diferente, frenético, desesperado. Mi bisabuela, siempre preocupada por su perra, salió a ver qué pasaba. Fue entonces cuando la escuché gritar: ¡Salieron los monos! Lleva a la niña a otro cuarto y ven para espantarlos. No entendí en ese momento lo que quería decir, pero el miedo en su voz me heló la sangre. Mi abuela, rápida, como siempre, me tomó en brazos y me dejó en otro cuarto. Me dijo que no saliera hasta que ella me lo dijera, y asentí con la cabeza. El aire se tornó pesado, casi irrespirable, y lo único que pude escuchar fueron los gritos lejanos de mis tíos, pidiendo que cerraran el pozo. Pero el olor, ese olor nauseabundo que parecía apoderarse de cada rincón, me llenó de una angustia indescriptible. La noche fue tensa. Mi tío se quedó de guardia, cuidando el pozo, mientras nosotras dormíamos. No salimos, ni siquiera para usar el baño. Una pequeña pelela era suficiente para satisfacer nuestras necesidades. A pesar de la presencia de la guardia, el aire aún seguía cargado, como si algo estuviera al acecho. Cuando el día llegó, todo parecía haber pasado, pero algo seguía no estando bien. Era alrededor de las 10 de la mañana, cuando mi abuela y mi bisabuela comenzaron a barrer y yo, absorta en mi dibujo, no pude evitar notar algo extraño por el rabillo del ojo. Una sombra negra se deslizó por el patio. Pensé que era la perrita, pero enseguida el ambiente cambió. El olor, ese asqueroso olor, regresó con una fuerza aterradora. Un silencio denso se apoderó de todo, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me asomaba por la puerta del patio. Lo vi y no era la perrita. Era algo mucho peor, un ser pequeño, de cuerpo cubierto de un espeso pelo negro, de ojos amarillos y brillantes. Gruñía y soltaba unos gritos que calaban en lo más profundo de mi ser. Su presencia era tan aterradora que ni siquiera pude moverme por un momento. Miré sus ojos y sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo antiguo y maligno. Con el miedo apoderándose de mí, logré preguntar, temblando, ¿qué quieres? Pero no respondió, solo me miraba, y eso era lo más aterrador de todo. Esa mirada vacía, llena de maldad y desesperación, me heló la sangre. Entonces, como si fuera un instinto, grité. Llamé a mis abuelas y ellas, corriendo como jamás las había visto, espantaron a aquella cosa. La perrita, que ya estaba ladrando furiosamente, la siguió. Después de eso, mi abuela me mandó con mi tía. Es mejor que te vayas un rato con ella, me dijo. Mi abuela pensó que la cosa volvería por mí. Después de todo, yo le había hablado, y eso, en su experiencia, no era una buena señal. Jamás olvidaré lo que viví ese día. La imagen de aquel ser sigue presente en mis recuerdos.
una sombra que se niega a desvanecerse. A pesar de que mis dos abuelas ya no están, ese día, esa sensación de terror profundo, sigue acechando mis pensamientos. No quiero volver a ver algo así nunca más. Mi hermana, María Elena, fue la primera en hablar de los hombrecitos. Al principio, pensé que era solo imaginación, una excusa para evitar irse a dormir sola. Pero sus gritos en mitad de la noche eran reales. Se despertaba llorando, asustada, y siempre corría al cuarto de mis padres. Compartíamos habitación, nuestras camas estaban dispuestas en paralelo, una junto a la otra, frente a una ventana que daba al antejardín. La mía quedaba al lado de la puerta que conducía al pasillo de la casa. Cada vez que María Elena huía despavorida, el sonido de sus pasos me arrancaba del sueño. Una noche, entre susurros y lágrimas, me contó lo que veía. Según ella, 2 hombrecitos aparecían cada noche al borde de su cama. No hablaban, no se movían, simplemente estaban allí, vigilantes en la penumbra. Nuestras camas, esos catres de bronce antiguos que parecían haber sido arrancados de otro tiempo, se convirtieron en su escenario de fantasía. Vivíamos en la casa con mis abuelos paternos, mi tía Clara, que aún estaba en el liceo, y 2 empleadas, la nana principal y una chica más joven que ayudaba a mamá a cuidarnos. Ellas tenían su habitación en la parte de servicio, un rincón distante de nuestras pesadillas. En un principio nunca los vi, pero a veces, al apagar las luces, sentía que el aire en la habitación cambiaba, como si algo o alguien nos estuviera observando desde las sombras. Cuando mi hermana empezó a hablar de los duendes, nadie le creyó. Decían que eran fantasías, inventos de su mente inquieta, pero con el tiempo, cuando las noches de llanto y miedo no cesaron, algo cambió. La inquietud se instaló en casa. Un murmullo sordo que no podíamos ignorar, sobre todo después de que la nana principal comenzó a hablar. Decía que cosas desaparecían inexplicablemente, que en las noches escuchaba ruidos extraños en el entretecho, como si algo o alguien caminara sobre nuestras cabezas. Fue entonces cuando afirmó, convencida, que quizás debíamos tomar en serio las palabras de mi hermana. Mis padres, aunque escépticos al principio, decidieron actuar. Mi abuelo, un hombre serio y práctico, contactó a un viejo amigo, un cura que aceptó venir a bendecir la casa. Recuerdo aquella tarde como si fuera ayer. El sacerdote, con sus ropas oscuras y su crucifijo brillante, recorrió cada rincón de la casa, murmurando oraciones en latín. Cuando llegó a nuestra habitación, roció agua bendita sobre las camas, sobre mi hermana, sobre mí, incluso sobre mi tía Clara, que no paraba de reírse del asunto, llamándolo una superstición absurda. Nos pidió rezar un Ave María y un Padre Nuestro antes de dormirnos. Dijo que el Padre Nuestro era una oración poderosa, enseñada por Jesús para protegernos del mal. Líbranos del mal, del malo, enfatizó, y al hacerlo, su voz resonó en mi mente como un eco oscuro. No entendí del todo, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Satanás. Pronunciar su nombre hacía que todo pareciera aún más real, más aterrador. Así que rezamos. Cada noche repetíamos las palabras con fervor, como si fueran un escudo contra lo invisible. Pero no funcionó. Los hombrecitos no se fueron. Regresaban. A veces pasaban semanas, incluso meses, sin aparecer, pero cuando lo hacían, era siempre lo mismo. 2 o 3 noches consecutivas, en las que mi hermana despertaba temblando, susurrando entre lágrimas. «Están aquí, otra vez». Yo no los veía, pero el miedo de María Elena era palpable, casi contagioso.
Y en esas noches, el silencio de la casa parecía más profundo, el aire más denso, como si algo se ocultara en las sombras, esperando. La noche en que los hombrecitos volvieron, María Elena no dijo nada a nuestros padres. Me lo contó solo a mí. No quería que la retaran ni que trajeran al cura de nuevo. Desde aquella vez, la mención de demonios y eso de líbranos del malo nos había dejado más asustadas que protegidas. Esta vez, en lugar de correr al cuarto de nuestros padres, María Elena empezó a meterse en mi cama. Fue entonces cuando algo cambió entre nosotras. Antes vivíamos peleando, pero el miedo y el secreto de los hombrecitos nos unió. Pasamos de ser hermanas enemistadas a cómplices inseparables. Desde ese momento, nunca más dejamos de ser las mejores amigas. Con el tiempo, ella comenzó a confiar plenamente en mí. No le conté nada a nuestros padres, y eso pareció darle la seguridad que necesitaba. Una noche, mientras hablábamos en voz baja, me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Quieres verlos? Me lo dijo con tal seriedad que supe que no estaba bromeando. A pesar del miedo, asentí. Claro que quería verlos. Recuerdo cada detalle de esa noche. María Elena me despertó pronunciando mi nombre suavemente. Olga, Olga, Olga. Al principio no entendí qué pasaba. Estaba aturdida, perdida en el sueño. Cuando finalmente reaccioné, le pregunté qué ocurría. Ella me susurró que mirara, despacio, hacia los pies de su cama. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sabía lo que significaba. Me destapé lentamente, con los nervios a flor de piel, y dirigí la mirada hacia donde me indicaba. La habitación nunca estaba completamente oscura. Las cortinas blancas filtraban la luz tenue de los postes de la calle, llenando el espacio con un resplandor entre blanco y azul pálido. Fue esa luz la que me permitió verlos. Estaban ahí, tal como ella los había descrito. 2 hombrecitos, pequeños como arbustos, con formas que parecían hechas de ramas retorcidas. Estaban de pie al borde de la cama de mi hermana, agarrados de la reja del respaldo, inmóviles, pero claramente conscientes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando, de repente, giraron sus cabezas hacia mí. Sabían que los estaba viendo. Fue entonces cuando cometí un error. El miedo me dominó y sin pensar, encendí la luz. Todo pasó en un instante. Los hombrecitos se sobresaltaron, como si también tuvieran miedo, y corrieron hacia la ventana. Pero no la abrieron, no saltaron, simplemente desaparecieron. Se desvanecieron frente a mis ojos. La ventana estaba cerrada. No había grietas ni agujeros en la pared. No podía explicarlo. Esa noche me convencí de algo que jamás olvidaría. Los hombrecitos eran reales, y ellos también sabían que nosotros lo sabíamos. Los volví a ver muchas veces más, como si se hubieran convertido en parte de nuestras vidas. Durante 2 o 3 años, aparecían con una frecuencia irregular, 1 o 2 veces por mes, aunque había periodos de silencio, meses enteros en los que no se dejaban ver. Y justo cuando empezábamos a creer que tal vez se habían ido para siempre, regresaban. Nunca supe de dónde venían ni a dónde iban, tampoco cómo desaparecían tan rápido. Pero cada vez que despertábamos, allí estaban, inmóviles en las sombras, agarrados de la cama de mi hermana, o a veces de la mía, observándonos con esa calma inquietante. Nunca se movían más allá de eso. No hablaban, no tocaban nada, solo estaban. Permanecían con nosotras durante 10, quizás 15 minutos. Y luego, cuando intentábamos acercarnos para verlos mejor, se esfumaban. Era como si nunca hubieran estado allí. Eran parecidos a un niño, pero distintos, como si hubieran nacido de la tierra misma. Su piel era como corteza fina, y sus caras arrugadas no eran ni feas ni bonitas, solo diferentes,
Su boca era pequeña, una línea diminuta que siempre permanecía cerrada. Bajo su nariz, apenas un trazo sin vida. Tampoco tenían oídos visibles, pero sí unos ojos enormes, negros y brillantes, llenos de una expresión que no sabría describir del todo. No daban miedo. En realidad, había algo en su mirada que resultaba casi tierno, como los gatos cuando fijan sus grandes ojos oscuros en ti, sin parpadear. Sus ojos eran ovalados y carecían de párpados. A veces me preguntaba si podían cerrar los ojos o si estaban condenados a mirar para siempre. Eran pequeños, muy pequeños, menos de 1 metro de altura. Sus brazos y manos eran delgados como ramas, tan finos que parecían quebrarse al menor movimiento. En ocasiones, me daba la impresión de que sus dedos, largos y prensiles, tenían pequeñas hojas brotando de ellos. Nunca vi pulgares en sus manos, solo 4 dedos que se movían con una agilidad casi inquietante. Se agarraban del respaldo de las camas, usando esos dedos largos para impulsarse hacia arriba y asomarse. Siempre nos observaban desde la mitad del cuerpo hacia arriba. Sus piernas y pies quedaban ocultos tras el borde de la cama. Nunca supe cómo eran de la cintura para abajo, y ese misterio me acompañará siempre. Un día, sin previo aviso, dejaron de venir. 3 años después de la primera aparición, se desvanecieron de nuestras vidas como el eco de un sueño que se pierde al amanecer. Nunca supimos por qué vinieron ni por qué se fueron, pero desde entonces a veces me pregunto si alguna vez regresarán. Estaba en el umbral de la residencia con la bicicleta cuando una luminiscencia rojiza se vislumbró en la cima del cerro. Era como un astro incandescente que resplandecía con gran intensidad, una luz de apariencia gelatinosa que transmutó de rojo a verde claro. Aquella misteriosa luz en el cerro parecía provenir de otro mundo, como si una entidad sobrenatural estuviera manifestándose ante mis ojos. Su brillo era tan intenso que iluminaba todo el entorno con una tonalidad casi irreal, creando una atmósfera cargada de misterio y asombro. Dentro de la esfera luminosa se encontraba una enigmática mujer con una boca extraordinariamente amplia que no cesaba de articular palabras totalmente incomprensibles. Este rasgo peculiar captó nuestra atención, y en ese preciso momento notamos también sus orejas puntiagudas, semejantes a las de los duendes. La figura de la mujer dentro de la esfera parecía sacada de un cuento de hadas, con una presencia que desafiaba toda lógica y racionalidad. Su voz resonaba en el aire de manera hipnótica, como si estuviera tejiendo un hechizo con sus palabras, atrapando a quienes la escuchaban en un trance inexplicable. La esfera luminosa con la mujer de orejas alargadas en su interior se aproximó a mí de forma imprevista. Mientras yo sentía el impulso de huir en ese instante, me sentía imantada, incapaz de escapar. Mi mente luchaba contra la extraña fuerza que me mantenía inmóvil, mientras la esfera se acercaba lentamente, como si tuviera el poder de atraerme hacia ella con una fuerza magnética irresistible. Mis emociones se mezclaban entre el miedo y la curiosidad, sin poder comprender del todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. En medio de esa lucha en la que yo intentaba liberarme y la esfera me atraía, esta última desplegó una suerte de ventosa que se adhirió a mi indumentaria y comenzó a elevarme por los aires, manteniéndome suspendida en el espacio.
A lo lejos miraba a mi hermana asustada, sin saber qué hacer y de qué manera bajarme. La sensación de flotar en el aire, sujeta por aquella ventosa misteriosa, era surrealista y aterradora al mismo tiempo. Me sentía como si estuviera siendo llevada a otro mundo, lejos de todo lo conocido, mientras la figura de la mujer en la esfera seguía hablando con una voz que resonaba en mi mente como un eco distante. Sin embargo, no me hallaba tan lejos, pues fui arrojada unos metros fuera de la puerta de la cocina de la residencia de mis padres. Al impactar contra el suelo, experimenté un agudo dolor en las rodillas y la espalda. Realicé una rápida inspección de mi cuerpo en busca de posibles fracturas, pero afortunadamente no encontré ninguna. Además del malestar físico, percibí un dolor agudo en la garganta y un zumbido molesto en los oídos.